Bueno, y continuamos en esta mañana con nuestra programación Amaneciendo con Triunfo y tenemos una parte muy importante que tiene que ver con un tema que hace algunos años atrás tuve la oportunidad de predicar relacionado con el ministerio de Josué. El tema se titula Hay mucho territorio que conquistar. Y de la misma manera yo puedo decirte que aunque Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy, podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, creemos que todavía hay mucho terreno que conquistar. De manera que les invito para que estén atentos a esta grabación que habla acerca del ministerio de Josué. Continuamos con Amaneciendo con Triunfo. Les invito para que leamos la palabra del Señor en el libro de Josué. El libro de Josué está en el Antiguo Testamento, es el libro número 6 de la lista. Ahí vamos a encontrar el versículo 13, y voy a leer el verso 1. Dice la palabra del Señor: y siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, en tu nombre, Señor, nos proponemos a escuchar palabra suya. Que sea usted ungiendo los labios de este vaso inútil, para que lo que salga, Señor, sea palabra suya, que venga a tocar la más profunda fibra del corazón de cada oyente, y de esta manera pueda salir de este lugar bendecido, fortalecido, lleno de fuerza espiritual para seguir adelante en esta continua lucha que tenemos delante de nosotros. Tu palabra sea corriendo, Señor, en esta noche. En el nombre del Señor Jesús te lo suplicamos, y todo el pueblo de Dios puede decir un fuerte amén. Josué es un personaje muy importante en la historia de Israel. En la biografía de Josué se nos dice que él, antes de ser llamado por Moisés, se conocía con el nombre de Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Yo quisiera hacer un comentario importante, porque la tribu de Efraín fue una tribu que no tuvo muy buena reputación en el pueblo de Israel. A Efraín se le llamó en cierta ocasión torta no vuelta. En otras palabras, torta cocida por un lado y cruda por el otro lado. Simboliza a Efraín la gente que tiene doble ánimo, doble cara, doble naturaleza. Por un lado son creyentes, por otro lado son paganos. Por un lado aparentan piedad, por el otro lado niegan la eficacia de ella. Y Efraín representa esa tribu en el Antiguo Testamento, que podríamos decir es símbolo de la hipocresía religiosa, y que tal vez podríamos decir qué bueno puede salir de Efraín. Desde el punto de vista humano podríamos decir es lo peor de lo peor. Pero eso nos da un ejemplo de que Dios no juzga según la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y aún de aquella perversa y hipócrita tribu de Efraín, Dios se levantó un líder, un hombre que vino a formar parte de la historia del pueblo de Israel. Eso quiere decir, hermanos y hermanas, amigos que escuchan estas palabras, que no importa de qué clase de vida usted venga, que no importa qué tipo de experiencias haya tenido, que no importa qué clase de expediente usted tenga en su haber, Dios todavía le está mirando con ojos de compasión y de misericordia, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que arrepienta y viva para siempre.
Gloria al nombre del Señor Jesús. Tal vez aquel hombre llamado Josué estaba esperando la redención de su pueblo, de la servidumbre del yugo político y militar del imperio de los egipcios. Los faraones se habían convertido en los verdugos de Israel. Los golpeaban, los maltrataban y los hacían trabajar duramente. Aún habían mandado a matar a sus hijos. Pero el clamor del pueblo de Dios llegó a la presencia del Señor. Vale la pena clamar. Hay que seguir clamando. Hay que seguir intercediendo. Hay que seguir sintiendo asco por lo que miramos alrededor de nosotros. Hoy en día parece cosa común y aún asociarnos con gente que profesa un estilo de vida homosexual y decir, bueno, es su manera de ser, hay que aceptarlos y quererlos tal como son. Estamos comenzando a vivir en una sociedad permisiva, una sociedad tolerante a todo lo que Dios repudia y a todo lo que llama inmundicia. Alguien glorifica el nombre de Jesús. Pero tiene que haber un pueblo que clame intercediendo delante de la presencia de Dios. Alguien alabe el nombre de Jesús. Hastiado de mirar alrededor tanta violencia, al mirar alrededor tanta delincuencia, debería de clamarse al Señor: ¿hasta cuándo, oh Dios? Cuando miramos los azotes del enemigo al pueblo cristiano, cuando escuchamos cómo todavía en este siglo estamos oyendo de persecuciones contra la iglesia del Señor Jesucristo, debemos de clamar, porque el Señor escucha el clamor de su pueblo. La oración del justo puede mucho. Y habían algunos justos ahí en el campamento de Israel que clamaban al Señor y Dios le oyó. Y le mandó un líder, le mandó un hombre llamado Moisés para que intercediera por ellos delante del faraón y los sacara a una tierra que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice la palabra del Señor que allí en aquel lugar se encontraba este hombre llamado Josué. Fue uno de los que salieron en el éxodo hacia la tierra de la promesa sin saber a dónde iba, pero esperando algo mejor de lo que tenía. Nosotros no sabemos a dónde vamos, pero sí sabemos que es mejor que lo que teníamos, que es mejor de donde venimos, porque estamos esperando una mansión de gloria en la presencia del Señor Jesús. Nada puede ser mejor. Por primera vez Josué se da a conocer como un guerrero cuando peleó contra los amalecitas y dirigió las fuerzas de Israel y obtuvo su primer victoria. Nosotros, hermanos, como creyentes, hemos venido a formar parte del ejército de Jesús. Hemos sido llamados como soldados encargados de pelear la buena batalla. Y qué sabroso se siente cuando tenemos la primera victoria contra el enemigo. Qué bueno se siente el creyente cuando tiene su primer victoria. Yo no sé si usted ha tenido alguna lucha alguna vez, pero dice la palabra del Señor que si alguno quiere formar parte de su ejército, va a sufrir persecuciones, batallas y guerras. Alguien alabe al Señor. Pero sabemos que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y Josué se convirtió en un guerrero, se convirtió en un general, se convirtió en el ayudante de Moisés y lo acompañó parte del camino hasta el monte Sinaí cuando fue promulgado el decálogo, y también lo ayudó en el tabernáculo. Josué era un hombre dispuesto a estar con el siervo de Dios, dispuesto a ser su ayudante, dispuesto a obedecer órdenes, dispuesto a aceptar autoridad de Moisés.
Y la palabra del Señor dice que los que se humillan van a ser enaltecidos. Hubieron otros generales en el campamento de Israel que se rebeldizaron contra Moisés, que levantaron pueblo y se hicieron caudillos, pero el Señor los avergonzó. A muchos de ellos el Señor los mató. Pero Josué fue un hombre sincero y fiel a Moisés, su líder. Y por eso el Señor lo levantó, porque Dios exalta a los que se humillan. Y le dio la oportunidad de ser la mano derecha de Moisés. Fue escogido para representar la tribu de Efraín. Cuando los 12 espías fueron enviados para explorar la tierra de Canaán, 10 de los príncipes que regresaron trajeron un informe aterrador. Hay gente grande, gigante, tienen espadas, lanzas, armamentos. No hay manera como podamos nosotros pelear contra ellos y vencerlos. Pero Josué no estaba mirando lo grande de los gigantes, ni la cantidad de armamento que tenían, sino que él estaba contemplando la victoria, porque él sabía que el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto y los había llevado por el desierto, y les había dado agua fresca de la roca, y les había dado pan de ángeles para alimentarlos, y su ropa no se había envejecido, era poderoso para entregar en sus manos aquellas ciudades y aquellos reinos. Gloria al bendito nombre de Jesús. Y fue así como Josué dio un informe alentador sobre la tierra en compañía de Caleb. Y eso trajo como resultado una promesa. Y la promesa fue que ellos dos serían los únicos que entrarían a la tierra prometida, mientras que todos los demás adultos de su generación iban a morir en el desierto. Alaben al Señor. No solamente eso, sino cuando Moisés estaba ya muy anciano y estaba a punto de ser despedido, Dios mismo designó y ordenó a Josué como el sucesor de Moisés. Moisés le dio el encargo, Moisés le dio la orden, Moisés le dio solemnemente delante de todo Israel la autoridad para echar adelante al pueblo de Israel, para llevarlo a la tierra de la promesa. Dios mismo lo designó como líder y se le animó en su tarea y se le instruyó y se le dio todas las condiciones para que él tuviera éxito en su vida. La regla de oro de Josué fue: mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo todos los días. Y si Dios está contigo, ¿qué importa quién está contra ti? Y fue así, estimados oyentes, como Josué comenzó inmediatamente su carrera hacia la conquista de la tierra de la promesa. Él comenzó su campaña y para poder ser confirmado su liderazgo tuvieron que suceder varias cosas. En primer lugar, dice la palabra del Señor que él estaba parado a un lado de la orilla del río Jordán, y el río Jordán se dividió cuando estaba a punto de desbordarse porque el agua estaba crecida en el río. La mano de Dios lo detuvo, se abrió y el pueblo del Señor pasó por tierra seca, como había pasado por el Mar Rojo con Moisés. Más adelante, el ángel del Señor se le aparece y le da instrucciones de cómo atacar la ciudad de Jericó. Y en tercer lugar, los muros de Jericó cayeron, permitiendo la victoria completa sobre los enemigos que estaban habitando aquella ciudad de Jericó. Así comienza una carrera victoriosa. Así comienza este líder a tener confianza en Dios cada día más, porque el Señor le estaba dando la victoria. Pero ¿cuántas veces
en medio de la victoria viene el fracaso. Después de haber conquistado pueblos, ejércitos, reinos, tuvo un fracaso con un pueblo insignificante, con una nación que no valía la pena ni pelear contra ellos. Pero tuvieron la primera y más grande derrota que los avergonzó. ¿Sabe por qué? Porque el Señor había dado órdenes diciendo: no tomen absolutamente nada del anatema. Y uno de los soldados, viendo un manto babilónico y un lingote de oro, lo escondió en su tienda. Y a causa de la presencia del anatema vino derrota sobre el pueblo de Israel. Y fue cuando tuvieron que descubrir al que había profanado la orden de Dios. Y aprendieron a obedecer a la voluntad absoluta de Dios para poder conseguir la victoria. De ahí en adelante, Josué comenzó a ganar victoria tras victoria, reino tras reino, ciudad tras ciudad. Y al final del capítulo 12 del libro de Josué nos dice que él había conquistado no solamente un reino, no solamente 5 reinos, no solamente 10 reinos, no solamente 20 reinos, no solamente 25 reinos, no solamente 30 reinos, pero había conquistado 31 reyes. ¡Oh, gloria al Señor! Porque la victoria es del Señor. Él es el que pelea por su pueblo. Alguien alabe y glorifique el nombre de Jesús. La historia de Josué y su conquista, el tipo de los enemigos de Israel, también pueden verse como una batalla en la vida del cristiano, porque tenemos 3 enemigos que pelear, tenemos 3 reinos que conquistar, tenemos 3 reinos que vencer. Y la palabra del Señor nos dice que nuestra lucha no es contra reinos terrenales, nuestra lucha no es contra ejércitos, nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos lucha contra las potestades de las tinieblas. Hay reinos que conquistar, estimados hermanos, y hay que empezar conquistando 3 reinos que son los enemigos del pueblo de Dios. Y esos 3 reinos son el mundo, la carne y el diablo. Alguien glorifica al Señor. Para poder vencer estos 3 reinos, no necesitamos misiles, no necesitamos aviones, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Alguien glorifique el nombre del Señor. La victoria de Josué no fue una victoria ganada con espadas, no fue una victoria ganada con armamentos, sino fue una victoria ganada por la fe. Y de la misma manera, hermanos, si nosotros queremos ganar la victoria, es necesario que lo hagamos por la fe. Es necesario que creamos que el que está con nosotros es poderoso para destruir toda fortaleza contra el pueblo de Dios. Oh, thank you, Jesus. Nosotros, para poder llegar a ser lo que somos, tuvimos que pelear contra gigantes, tuvimos que pelear contra enemigos, tuvimos que pelear contra potestades, tuvimos que pelear contra reinos enemigos, tuvimos que pelear contra falsas doctrinas, tuvimos que pelear contra falsos maestros,
Tuvimos que pelear para poder vencer y un día decir: yo acepto al Señor Jesucristo como mi único Dios y Salvador personal. Yo me arrepiento de mis pecados y me quiero bautizar en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Para poder tomar esa decisión tuvimos que derrotar la carne, tuvimos que derrotar el mundo, tuvimos que derrotar el diablo, tuvimos que derrotar la mentira, tuvimos que derrotar la religión, tuvimos que desatar todas esas fortalezas espirituales que nos ataban al engaño, a la mentira, al error en que estábamos esclavizados. Y hoy podemos decir que somos más que vencedores. Alguien diga: somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor no solamente nos ha dado reinos, ciudades, a mucho más. Aquí hay gente que han estado enfermos. Y no estoy diciendo enfermo de un dolorcito de cabeza. No estoy diciendo un dolorcito de pancita o un dolorcito de muela. Estoy hablando de enfermedades mortales que están luchando contra la propia vida del cuerpo del hermano y la hermana. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, la palabra del Señor nos dice: pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. La palabra del Señor dice: si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y úngele con aceite. Aleluya, la oración del justo puede mucho. Yo he mirado gente que se ha levantado de la cama estando gravemente enfermo, porque hay poder en el nombre del Señor Jesucristo y estamos ganándole la batalla a la misma muerte. Hay victoria en el nombre de Jesús. Nosotros hemos experimentado victoria sobre el enemigo del desempleo. Hemos tenido hermanos que piden oración para un trabajo y a la semana siguiente pide oración porque tiene 3 trabajos y no sabe cuál agarrar. Porque Dios, cuando bendice, bendice más abundantemente de lo que nosotros le estamos pidiendo. Señor, te pido una bicicleta para ir a mi trabajo. Pero el Señor no te da una bicicleta, el Señor te da un carro de 4 ruedas. Oh, gloria a Jesús. Señor, regálame una casa de cartón para vivir. Pero el Señor no te da una casa de cartón, te da un departamento con nevera y microondas y aire acondicionado y alfombra. Gloria al Señor, porque Dios bendice a su pueblo. Nosotros, como el pueblo del Señor, hemos ganado muchas victorias. Tenemos testimonios en nuestras iglesias de cómo el Señor ha dado victoria a su pueblo. Hace algunos años llegué a la ciudad de Puerto España, en la isla de Trinidad. El obispo Edwin Johnson me dijo: hermano, quiero que me acompañes al hospital porque hay una hermana que está loca. Su esposo me pidió que fuera al hospital a hablar con ella. Llegamos al hospital, el hermano Edwin Johnson, el esposo de la loca y su servidor. Cuando llamaron a esta mujer, estaba despeinada, sucia,
con mal aspecto, apestosa. Abría la boca y le salía una pudrición. Y le decía al pastor: hermana, hemos venido aquí porque queremos que usted se reconcilie con el hermano José y regrese a su casa. Y él dijo: yo nunca voy a regresar con él. No lo quiero, lo odio, lo voy a matar. Estuvimos 2 horas trabajando con esta mujer y todo fue en vano. Regresamos desilusionados, derrotados, avergonzados. Yo me fui a mi país y regresé después de algunos meses. Y cuando estaba en el servicio allí en la ciudad de Puerto España, miré atrás en la congregación y vi al hermano Joseph. Y al lado de él estaba alguien. Y le dije al obispo Johnson, le dije: oiga, hermano, esa que está ahí sentada al lado de Joseph, ¿es su esposa? Y me dijo: sí, hermano Rivas. Le dije: ¿qué pasó? Después que usted se fue, nos pusimos en oración y ayuno, clamando. Y a la semana, ella estaba sana de su loquera. Y llamó al teléfono de su esposo y le dijo: ven a buscarme porque ya me aburro estar aquí. Y desde ese tiempo ella estuvo sana. ¿Por qué? Porque le ganaron la pelea al propio diablo. El Señor lo reprenda. El Dios en quien nosotros estamos confiando es un Dios de poder. Es un Dios de victoria. Es un Dios de prosperidad. Es un Dios que quiere dar a su pueblo lo mejor de su reino.